partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta, con el auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. Una vez que terminó la fritura de unas papas, una milanesa o unos buñuelos, el dilema siempre es el mismo. ¿Qué hacemos con el aceite? La mayoría de las veces se enfría, se guarda, se reutiliza una o dos veces y después a veces termina en el desagüe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el aceite que ya no usamos? ¿Va al desagüe? Este simple acto tiene consecuencias enormes. Cada litro de aceite de cocina usado puede contaminar muchos litros de agua. Si pensamos en la escala nacional, el problema resulta evidente. Pero por suerte, también tengan tranquilidad que han surgido soluciones. En los últimos años, Uruguay desarrolló un programa de reciclaje de aceite usado que ya evitó la contaminación de más de 2.500 millones de litros de agua. La iniciativa es impulsada por Alur, que lo transforma en biodiesel en alianza con lo que son intendencias, escuelas, organizaciones sociales y también empresas del sector privado. Arcos Dorados, por ejemplo, implementó en Uruguay un sistema automatizado para recolectar y tratar no solo el aceite, sino también la grasa de las parrillas de su cocina. Esta experiencia se consolidó como uno de los primeros modelos operativos de economía circular en la región dentro de la cadena McDonald's y se replicó en otros países. Y también hay iniciativas de emprendedores que recolectan aceite usado de distintas familias y lo transforman, por ejemplo, en jabones para distintos usos. Sin embargo, el camino todavía tiene obstáculos. Uno de ellos es cultural, la falta de educación ambiental en la población, entre otros asuntos en este en particular, en el daño y la afectación que genera el aceite. Otro tiene que ver con cuestiones legales. La normativa es difusa, los controles son escasos y muchas organizaciones no gestionan sus residuos correctamente. Bueno, ¿cómo logramos que más hogares se sumen al reciclaje de aceite? ¿Qué incentivos se necesitan para que las empresas cumplan con su parte? ¿Y qué tipo de marco legal o educativo podría ayudar a transformar este residuo en una oportunidad? De eso vamos a conversar en los próximos minutos en esta nueva edición de La Mesa Verde. Voy con la presentación de nuestros invitados. Está con nosotros aquí en estudio Sofía Traverso, que es ingeniera de alimentos y gerenta de cadena de suministro y de calidad en Arcos Dorados, en McDonald's Uruguay. Sofía, bienvenida. ¿Todo bien? Buen día. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a mis compañeros de mesa también. Está con nosotros también Adrián Gómez, que es jefe de la división logística de Alur, responsable del programa La Energía se Transforma, Recicla tu Aceite. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buen día para todos. Habla un poquito más cerca del micrófono porque si no, no te escuchamos. Ahí va. Para todos y para todas. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes. Y a distancia tenemos a Verónica Bender, que es abogada, cofundadora y directora ejecutiva de Mutua, un emprendimiento de triple impacto que recicla aceite usado de cocina para crear productos biodegradables de limpieza e higiene personal. Con Verónica estuvimos hace poco conversando en la feria, la Expo Sostenible, donde incluso tuvimos una demostración in situ ahí de cómo hacían a partir del aceite recolectado entonces el jabón. Así que Verónica, un gusto reencontrarnos nuevamente. ¿Todo bien? Igualmente, sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación y nada, muy feliz de compartir esta mesa. Les hago una primera pregunta general, así como para abrir el debate. Hoy más temprano, cuando hablábamos de este tema, cuando mencionábamos el asunto que íbamos a tratar en esta oportunidad en la Mesa Verde, se notaba que a diferencia de en otras cuestiones ambientales, en este había algo más de desconocimiento. ¿Por qué es importante hablar entonces del reciclaje del aceite en Uruguay hoy? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Bueno. ¿Qué impactos ambientales tiene, por ejemplo, entre otras cosas, no? Sí, la verdad que conversábamos un poco y también lo veníamos escuchando de camino a la radio.
todavía hay un desconocimiento muy grande del impacto que tiene y de las alternativas que hay. Si bien es un residuo muy antiguo, digamos, porque hay otros que tal vez se generan más en la modernidad, el aceite en la cocina hace muchos años está, pero sin embargo todavía nos da dudas o creemos que hacemos algo, pero está bien tirarlo. No, tenemos muchas alternativas y tenemos que usarlas. Así que me parecía súper interesante poder traerlo, que tal vez para las empresas que estamos acá es algo viejo, digamos, que trabajamos hace muchos años, pero es totalmente actual. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande de fortalecer para el consumidor en su casa y para nosotros las empresas, grandes generadoras, seguir por ese camino que implica otras dificultades también, pero desafíos de los lindos. Ya los mencionaste, ahora después vamos a entrar en cada una de las experiencias de las empresas, pero en el caso de los grandes consumidores, ¿ustedes tienen establecido legalmente qué es lo que tienen que hacer con eso? Sí, o sea, en realidad es un residuo que uno lo tiene que gestionar porque sos responsable. Exacto. Entonces ahí la ley lo que dice es que los productores, los que generan, los generadores, son responsables. Después puede seguir varios caminos, pero bueno, somos responsables principales. Y es más fácil, obviamente, de controlar, como todo, ¿no? Que al ciudadano que en su casa qué hace con el aceite. Claro. Adrián, en tu caso, a ver, también, yendo a este tema más en general todavía, ¿tenés alguna hipótesis de por qué esto todavía no caló tanto dentro de las cuestiones ambientales y de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta nosotros como consumidores? ¿Y por qué te parece importante también? A ver, ¿por qué desde Alur hace años ya vieron este tema por el impacto que genera ambientalmente? Bien, sí, uno de los principales temas que vemos nosotros es la educación, o sea, estar educados nosotros como ciudadanos y generadores, los grandes generadores, pero también los pequeños generadores, todos, en definitiva, los que consumimos aceite, directamente o indirectamente. O sea, uno puede accionar sobre lo que uno hace en su hogar, pero también puede accionar en lo que le pide a los restaurantes o lugares de preparación de comida que uno habitualmente compre y demás. O sea, esa exigencia se genera, o esa gestión se genera con educación. Desde Alur le pusimos foco porque es una materia prima y tenemos la tecnología y el conocimiento para transformarlo en un producto, en este caso un biocombustible, de mayor valor agregado y con muchos otros beneficios ambientales. O sea, no solo evitamos contaminar el agua, la tierra, sino que por intermedio del biocombustible mejorar la calidad del aire. Ya que lo mencionaste, a ver, vayamos a ese punto. El principal problema del tratamiento del aceite es eso, es la capacidad de contaminación que tiene se dice que una gotita de aceite, por ejemplo, contamina cientos de litros de agua. Sí, ¿Es tan así? Sí, tal cual. Hay como una frase o un número que está obviamente avalado técnicamente, en donde 1 litro de aceite podemos decir que contamina hasta 1000 litros de agua. Incluso si uno lo dispone en la tierra, porque termina de alguna manera yendo un curso de agua. O sea, hoy aparecía quienes dentro de la audiencia decían, bueno, yo lo que hago es los filtro, por ejemplo, le hacían como un mini procesamiento ahí y después lo enterraban. Eso tampoco corre. Y no, termina en un curso de agua. Termina necesariamente se filtra y drena y termina en un curso de agua contaminando el agua. Más tarde, más temprano termina en un curso de agua. Correcto. Claro, y además mata la materia viva que hay en la tierra, ¿no? Toda la materia viva, eso también. A nosotros nos ha pasado mucho de ir a comunidades donde saben mucho de prácticas medioambientales, de circular, de reciclar, de compostar, y nos decían justamente esto, que lo compostaban, ¿no? Nosotros hacemos compost con él. Y bueno, pasaba esto mismo, ¿no? Un desconocimiento muy grande. Es interesante eso que dice Verónica, porque seguro que los que lo hacen, hay muchos que capaz que no le dieron bolilla al tema directamente, pero hay otros que se preocuparon, pero capaz que están haciendo un tratamiento inadecuado, ¿no? Lo vieron como un peligro, como un potencial problema, pero sin embargo capaz que no están procediendo de la mejor manera, ¿no? No están actuando de la mejor manera. Y ahí entonces vale la pena tener en cuenta esos puntos. Verónica, en la experiencia de ustedes, a ver, en términos generales, ustedes también están dedicadas en parte a la educación ambiental. ¿Qué dicen del aceite como tal, como uno de los organismos contaminantes?
Y sí, bueno, eso que es uno de los agentes contaminantes más grandes que existe en el planeta, ¿no? Que generamos. También que justamente no solo contamina los cursos de agua, sino que también cuando es arrojado a la tierra mata la materia viva que hay en ella y por capilaridad, como bien decían, terminan los cursos de agua. Y fundamentalmente, además de dar la educación sobre lo contaminante que es, que la gente, bueno, rápidamente lo entiende, porque también lo que hacemos es una muestra muy visual de mostrar agua, ¿no? Una botella de agua, claro, y aceite. No se mezcla, el agua y el aceite no se mezcla, es algo básico, ¿no? de conocimiento. Lo que hacemos es, a partir de una obra de teatro y también de talleres, mostrarle a la gente lo que realmente puede hacer. Y como bien decía Sofía, esto es un residuo que existió siempre, quizás de los más antiguos que tenemos hoy en día, y también existe un conocimiento ancestral. Digamos, antiguamente se reciclaba el aceite y se hacía jabón. Entonces también un poco lo que promovemos es mostrarle a la gente también que está al alcance, obviamente, un tratamiento responsable, llevándolo a puntos de acopio, pero también mostrándoles que lo pueden reciclar y pueden elaborar un producto tan útil para el hogar y para la higiene personal como es un jabón biodegradable. A muchos seguramente dejaste sorprendido, Verónica, con eso de que ancestralmente o hace muchos años el jabón, efectivamente, el aceite se usaba para hacer jabón, era algo común. Claro, exacto, y que el jabón en la humanidad nació así, ¿no? Cocinando grasa, mezclándose con ceniza, llovía agua, jabón, o sea, es que está ahí, y la gente se sorprende, y ahí está como la magia, la alquimia, claro, ¿no? Y que es muy útil también a nivel educativo, como herramienta educativa. La gente, cuando lográs, digamos, impactarlo con esa magia, quedan el conocimiento se absorbe. Claro. Antes de entrar de vuelta en los detalles de cada una de las iniciativas, pero Adrián, capaz que ustedes que hace muchos años que están trabajando con el consumidor y con estas iniciativas, ¿perciben igual un incremento en la toma de conciencia sobre este tema? Más allá de que todavía falte, ¿no? Falta, es lento, pero bueno, es bastante satisfactorio ver cómo se avanza, cómo hay programas educativos que ya lo incluyen, el tema de reciclaje en general, con el aceite incluido. Uh-huh. No solo hablar de pilas o otras cosas, que también es importante. ¿A qué te referís ahí? ¿A programas de algunas intendencias, por ejemplo? Algunas intendencias, sí, algunos programas de educación de alguna fundación, que desde ALUR también estamos trabajando. Bueno, este emprendimiento que nos está contando con el tema del jabón y la educación. Y apostamos mucho a eso, a la educación, o sea, a la educación en niños y adolescentes, que en definitiva tengan la oportunidad de conocer que hay un destino, que hay un impacto que es grande, no es algo que desaparece porque lo puse en una botellita y se fue, uh-huh, y que tiene muchos beneficios, ¿no?, hacerlo, ¿no? O sea, yo lo junto, lo recolecto, está bien, no lo tira en el desagüe, lo recolecta y lo tira, lo pone en una botella, espera que se enfríe, lo pone en una botella y lo tira a la basura. Y sale de mi vista y no genera, claro, más impacto, pero en realidad sí genera impacto. Y bueno, es tener ese conocimiento, la oportunidad de acceder a ese conocimiento y que hay un destino, es lo que va a hacer que tomen mejores decisiones en el futuro, no tenemos ninguna duda. Es un trabajo lento, pero estamos convencidos que es el camino adecuado. Ni que hablar que las empresas como McDonald's y otras, que dentro de sus políticas de gestión y además más allá de las obligaciones van hacia ese lugar de segregar los residuos y demás, en particular el aceite, y darle un tratamiento final adecuado, nos ayuda mucho, digamos, a llegar a toda la población en términos de educación ambiental, digamos, y conciencia. Sofía, ¿ustedes también perciben algo así, un mayor interés en eso? Por ejemplo, no sé, en preguntas de la gente o en el consumidor como tal, que esté más preocupado por este tipo de cosas. Sí, el consumidor hace ya un tiempo está preocupado por todos estos temas ambientales en general. Le preocupa saber qué consume y todo lo que genera alrededor, si eso también se explotó responsablemente, pero también hay un gap, ¿no?, después de entender
cada vez que nosotros hacemos puertas abiertas en nuestra cocina es, y lo hacen así, y todavía hay una sorpresa, que es bueno, porque hay una potencialidad de seguir enseñando y mostrando, pero a veces llama la atención, ¿no? De las pequeñas cosas hasta lo más grande. Bueno, nos falta, para eso también están estas mesas de difusión, pero también de trabajo. Antes de entrar ya estábamos hablando con Adriana que podríamos seguir, entonces eso siempre el cliente al final lo valora y creo que es justo, que está bien, que lo tiene que exigir. Adrián, a ver, vayamos a la experiencia de Alur. Empezaron hace años con este proyecto, ¿no? Desde 2014 aproximadamente. 2014, sí, iniciamos. ¿Cómo lo vieron dentro del negocio de Alur en general? ¿Por qué se les ocurrió que esta era una vertiente en la que tenían que meterse? Bueno, Alur, digamos, en la unidad que inició esto, digamos, era la producción de biocombustibles, biodiesel particularmente, de grasas y aceites. Vimos este residuo como una potencial materia prima en el cual se podía convertir en biodiesel. No era en ese momento significativa la cantidad comparado con lo que mensualmente o anualmente consumimos o procesamos, pero tenía un impacto muy grande de vuelta en lo ambiental, en temas de educación y demás. Y realmente nos motivaba eso. Dábamos charlas en escuelas y demás. No contábamos el plan como exitoso en términos de litros recolectados. En un momento era cuántas escuelas o cuántos niños pudimos incluir en una charla, en una visita a planta y demás. Y realmente es bastante gratificante ver cómo los niños se van asombrados que se puede hacer con un residuo que hasta ahora lo veían en su casa, claro, como algo que desaparecía, como decíamos antes. La verdad que eso. Después hemos ido evolucionando. Nuestro plan estaba antes más enfocado en la recolección domiciliaria o hogareña, ¿sí? No tanto en la comercial, si bien teníamos y vamos a seguir teniendo locales comerciales, pero por eso que le digo, el foco en la educación, por eso era hogar por hogar, que es lo más difícil y en términos de logística lo más complejo. Sí. O sea, hogar por hogar o teniendo puntos en donde las personas voluntariamente, además es un tema, es voluntario, no hay nada que nos obligue a nivel doméstico a llevar el aceite a ningún lado. Y bueno, como tú bien decías, que la reglamentación también avance en paralelo con la educación nos ayudaría bastante. Y ahí entonces decís, bueno, fue creciendo. Para el que no tiene ni idea, para el que nunca escuchó del programa, a ver, ¿cómo lo definís? ¿Cómo lo explicás? ¿Hay un recipiente que se le da a la persona? ¿Cuánto tenemos que juntar en casa, que acopiar en casa para poder llevarlo? Bien, tenemos recipientes para cada hogar, tenemos algunas máquinas inteligentes y tenemos otros puntos que no son con máquina inteligente, pero bueno, que uno puede llevar su recipiente, entregarlo y llevarse otro limpio y vacío. El recipiente aproximadamente es de 1 litro. En un hogar promedio uno podría decir que de 2, 3, 4 personas podrían 2, 3, 4 veces por año completar ese recipiente, y no hay que hacer nada, es simplemente dejar enfriar el aceite, verterlo en el recipiente y llevarlo a uno de esos puntos al que le quede más cerca del trabajo, de la escuela, del supermercado. Ahí está. ¿Están, por ejemplo, en todas las escuelas? No estamos en todas las escuelas. Hoy nosotros tenemos aproximadamente unos 60 puntos limpios, incluidas las máquinas, algunos centros comunales o centros zonales de barrios, centros educativos, y nuestro proyecto, que es de nivel nacional, son aproximadamente unos 800 puntos, o sea que... ¿Quieren llegar hasta 800? Sí, ese sería en los 19 departamentos, en la mayor cantidad de localidades posible, con algunos centros regionales de acopio, lavado y para después hacer una logística eficiente, y hablamos de unos 800, o sea, estamos a un 8-10% de lo que creemos que deberíamos abarcar para que todos y todas las personas pudieran decir, tengo un lugar cerca, escuché de esto,
de pasada al trabajo lo vi, o en la escuela, o en algún otro lugar. Igual ahí, Adrián, creo que es interesante lo que vos decías de finalmente cuántas veces tenemos que disponer ese residuo. Y bueno, tal vez lo tenemos que guardar unos 3 meses en nuestra casa, no ocupa nada, y lo podemos llevar si no nos queda tan a la mano, ¿no? Que no sea una barrera para después acercarnos a Tal otro cual. punto. Yo iba con una pregunta previa. ¿Está establecido cuántas veces se tiene que usar el aceite? Bueno, no. Hay indicadores. No, depende de... Hay En el caso algunos de ustedes, indicadores sí, de uso. sin duda, ¿no? Pero digo, en el consumo hogareño... Pero organolépticos también, hay puntos ¿sí? que... Y sí, Bien. sí. Dejemos a Sofía que nos Ahí, explique. si querés. No. Dale, Adelante. Sofía. Sí. Perdón, quería sumar antes, para no olvidarme y sumar un punto importante, que la aplicación Donde Reciclo, que es de SEMPRE, Compromiso Empresarial para el Reciclaje, tiene estos puntos marcados y creo que es interesante porque ahí ¿En podemos cuáles entrar hay y- específicamente para Exacto. tirar, Está entonces, actualizado, para creo que sí. dejar allí el A veces residuo de aceite? tenemos que Bien. buscar esa información para poder acercarnos. En realidad el aceite, sí, sin duda tiene... O sea, el problema de por qué se descarta es porque se generan componentes que provocan daños a la salud. O sea, ese aceite deja de ser inocuo. Al principio era una materia prima que usamos para el alimento, pero en un momento ya no lo podemos usar. Eso es importante también, y por eso también la importancia de todo este circuito cerrado y con reglamentación, porque muchas veces también se revende o lo que sea, porque, bueno, como no es tan fácil medir eso, ¿no? Pero en realidad los componentes organolépticos que nosotros podemos ver es el color del aceite, el olor, también cómo queda el sabor en la comida que estamos friendo. Bueno, si tenemos... Más a veces cuando haces pescado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, Sí. esas cosas que le queda un gusto a la comida que después no puedes usar con Sí. otra comida que no sea el mismo alimento. Pero tal vez estrictamente a nivel de polares estaría ok para seguir usando, pero obviamente ya la experiencia culinaria Tal cual. es distinta. Y después también, obviamente, hay un riesgo de incendio con ese punto de humo del aceite. Que bueno, el aceite hay que cuidarlo también, nosotros lo podemos cuidar en nuestras casas, hay enemigos del aceite, ¿no? Justamente el oxígeno, la luz, el calor, a qué temperatura freímos, eso es importante porque también podemos seguir usando más tiempo un aceite que es una materia prima, ¿no? Y que se usaron un montón de recursos para poder generarla. Bueno, primero cuidemos la materia prima y después cuando se hace ese residuo y ya no realmente no se puede consumir porque hay un tema de inocuidad, bueno, tenemos que ir a estas redes que estamos comentando, ¿no? Perfecto. Pero bueno, en nuestro hogar nos podemos dar cuenta con estas características fáciles. Y después está eso que decís, ¿no? Más allá de usarlos varias veces y teniendo en cuenta todas estas características, bueno, si lo tengo que guardar hasta que me quede a mano ir a un punto, Exacto. vale la pena entonces hacerlo. Adrián, para tenerlo claro, entonces decías, todavía tienen una cantidad de lugares de punto de acopio limitado. ¿Trabajan en particular con las intendencias, por ejemplo? ¿Todas? ¿Con las 19? ¿Cómo es eso? No con todas, tenemos acuerdos con unas cuantas. Que Digo porque hoy nos llegaban frasquitos, por ejemplo, en algunos amarillos, en otros verdes, y ahí teníamos la duda a ver si eran todos de Alur. No los vi, pero seguramente sean de Alur, puede ser que ya tengan algún tiempo. Bien. Los recipientes tienen una característica que es los usamos de alguna manera en forma ilimitada hasta que físicamente por algún motivo esté dañado, pero se reutilizan una y otra vez, que eso también es un diferencial, o sea, no generamos o intentamos no generar otro residuo, o sea, el recipiente, todos los que usamos, se utilizan una y otra vez. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo son. ¿Cómo lo usan ahora? ¿Estos son los de ahora? Estos son los de ahora, estamos Bien. también trabajando en un desarrollo local para hacerlos también más accesibles económicamente. Pueden tener alguna diferencia de color por el uso, el tiempo o alguna, digamos, lote o partida, pero generalmente son los mismos. Ahí estábamos viendo la máquina de la que hablabas, ¿no? Sí. Que en algunos puntos decías, ¿cómo funciona la máquina esa? La de reutilizar, reciclar. En términos generales podríamos decir que es una especie de cajero automático, en donde no nos da dinero, nos da recipientes vacíos, y la llave o la tarjeta sería un recipiente con aceite. O sea, uno deja en ese lugar que vemos ahí, en la bandeja de entrada, en definitiva, el recipiente con aceite. No necesariamente tiene que estar completo, puede estar lo que la persona decida. Y la máquina lo lee, lo reconoce, lo deja ingresar y
posteriormente te entrega uno vacío y limpio para que siga el circuito. Perfecto. Sí o sí tiene que ser ese recipiente porque la máquina Ahí sí, parece. Bueno, Ese es el sí, que lee, por claro. eso decía que es una especie de llave, porque Ujú. no es cualquier Sí, recipiente. De hecho, tenemos a veces problemas con eso, porque bueno, hay algunos recipientes parecidos y demás, y bueno, hay personas que con la buena voluntad de querer sumarse, nos complica un poquito, pero bueno, atendemos la máquina y todo sigue caminando. Las máquinas en general, ¿dónde están instaladas? ¿Dónde es más común verlas? Y bueno, así por acordarme algo, en lugares públicos generalmente, algunos con horarios limitados, porque hemos tratado de que no estén en la vía pública por vandalismos y demás, aunque algunas quedan. Ejemplo, en Punta Carretas, no sé, en la entrada del shopping hay una que está 24/7, digamos, porque está en la calle. Después tenemos en el atrio de la Intendencia. Hay en lugares de ese tipo, en algunos estacionamientos de supermercados. Sí, supermercados. En ese tipo de lugares donde, bueno, limita el horario, no se puede ir cuando uno quiere siempre, pero tienen más seguridad y, bueno, evitan el vandalismo para la persona bien intencionada lo tenga disponible. El vandalismo es algo bastante, con lo que hemos luchado bastante. Digamos, como Claro. casi todos los planes de que tienen la vía pública, el vandalismo es terrible. Y después decías, bueno, otra vía es en las escuelas donde tienen punto de acopio. No está la máquina, pero sí se recolecta así. Sí, y hay en algunos comunales o centros de esto descentralizados de la Intendencia donde uno puede llevar. Ahí requiere, digamos, la intervención de los humanos, en donde, bueno, deja uno, se retira otro vacío y sigue el circuito. En definitiva, se cumple el ciclo de igual manera. Nosotros posteriormente pasamos por todos esos lugares, recolectamos, llevamos todos los recipientes al centro de acopio, los vaciamos, los lavamos, los dejamos prontos para volver. Es un envase retornable, en definitiva, y tiene tantas vueltas como físicamente sea posible. Ahí, ¿cómo es después el proceso? ¿Cómo hacen con ese aceite? Lo segregamos, el aceite de los sólidos siempre tiene, ¿no? Restos de comida, pan rallado principalmente, sí, o algunos otros sólidos. Separamos, los sólidos los disponemos generalmente en compostaje o algún destino de eso, y el aceite pasa directamente a mezclarse con otros aceites y otras grasas para hacer biodiesel. Eventualmente también puede ser puro, en cuanto a no se mezcla con nada, y también hacer biodiesel. Ahí termina el ciclo, digamos. ¿Y ese biodiesel qué están haciendo con él hoy en día? Bueno, desde que en Uruguay no estamos internamente consumiendo biodiesel, es una decisión, digamos, de país, por decir una manera, lo que hacemos es lo producimos y lo exportamos, eventualmente. Intentamos no exportar el aceite tal cual como materia prima, sino como un producto de valor agregado. Eso es nuestro principal interés, sabemos hacerlo, tenemos las personas, la tecnología, entonces eso también nos hace posible. O sea, vender el aceite es posible, de hecho hay un mercado, en Europa es muy buscado, pero bueno, nosotros buscamos que vaya el producto de valor agregado, que es en este caso biodiesel. Si eventualmente se mezclara en Uruguay, que es algo que siempre está abierta a la posibilidad, va directamente a los motores de los vehículos que consumen gasoil, va mezclado con el gasoil. En los casos, si se habilitara esa posibilidad. Si se habilitara, sí. Tuvimos muchos años que sí. En algún momento, ahora no recuerdo bien la fecha, que se cambió esa decisión, pero siempre está en la posibilidad. O sea, Uruguay continuamente está revisando esa decisión, que tiene que ver con lo ambiental, pero también económico, obviamente. Y bueno, estamos prontos para hacerlo. Ahí hay una oportunidad, ¿no? Sin duda. Abrirle las puertas a un artista. Disculpa, ¿tenés descuento con BBVA? Es mucho más que hacerle un regalo. Sí, claro. Con tus tarjetas de crédito BBVA tenés hasta 30% off en más de 300 locales en todo el país. Hasta 12 cuotas sin recargo y además sumás puntos con tus compras. Una tarjeta para hoy, un banco para lo que vendrá. ¿Avanzamos? BBVA. En UPM generamos empleo para más de 7.000 uruguayos en 150 comunidades del interior del país. Trabajamos hace más de 30 años en Uruguay. Imagínate todo lo que podemos seguir produciendo juntos. UPM. Producimos futuro.
Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. Desde Ribera, con un paisaje calmo de cerros chatos, montes nativos y suelos rojizos arenosos, dedicación y compromiso que se expresa en la singularidad de nuestros tanat. Experiencia y conocimiento que se encuentran con tu curiosidad. Conoce nuestros vinos en cerrochapeu.com. McCafé es un café de granos arábicos seleccionados con el certificado de Rainforest Alliance que promueve la producción sustentable. Disfrutalo recién hecho, con el aroma y la temperatura exacta. McCafé, directo al grano. Tengo varias preguntas de los oyentes a propósito del aceite y qué se puede hacer con él una vez que los consumimos, que los agotamos en casa. Bueno, ¿qué hacer con él? Fernando, y son varios los que van por este lado, dicen, ¿dónde se puede conseguir los frascos para usar por primera vez? Hay varios que están inspirados ahora en empezar este camino. A ver. Bueno, no sé dónde vive Fernando, pero en algún centro comunal lo puede conseguir, en el atrio de la Intendencia también, donde hay máquinas y es un supermercado, generalmente en atención al cliente puede encontrar y hay distintos lugares. Bien. Pero se puede comunicar con nosotros y según la zona que esté le podemos orientar, digamos, de forma más precisa. La app que comentaba Sofía de Sempre, ¿no? Que actualiza esos puntos, ¿no? De dónde después pueden ir. Hay quien dice, este oyente, a ver si puedo leer el nombre, este oyente que es José, dice, tendría que haber acopio de aceite usado en todas las estaciones de servicio ANCAP. Me parece un lugar ideal. ¿Hay? No. No hay en todas, en algunas sí. Hay en algunas. Sí. Bien. Alur, para quienes no sepan, es una empresa del grupo ANCAP y tenemos una estrecha relación, obviamente, con la empresa del grupo como Duxa, que es la empresa del grupo ANCAP que tiene a cargo toda la distribución de combustible y la gestión de las estaciones. Es probable, estamos trabajando en la posibilidad de tener puntos en las estaciones que sean, digamos, un lugar que es frecuente, que las personas, digamos, visitan, digamos. Uh-huh. Entonces es un buen lugar. Tenemos en algunas, no en todas. Bueno, el tema a veces de espacios y lugares y personas que lo gestionen es algo que es buenísima la idea, así que la tomamos y de hecho la tenemos. Estabas mirando distintas experiencias. Después dice este oyente, en Atlántida contamos con 2 puntos de recepción de aceite doméstico usado. Depositas tu envase verde lleno y la máquina te devuelve uno limpio. Están en la vereda del municipio y en el estacionamiento del Disco. Marina nos manda desde Atlántida. En el municipio de Atlántida te dan el envase de Alur, dice, además. Y hay quienes siguen sumando, está bueno esto. En Las Toscas, dice, en la estación de Las Toscas hay máquina. Buen día, en este caso uso el mismo envase de hace 4 años aquí en Las Toscas, y dice que bueno, en Ciudad de la Costa también está como más instalado. Si no me equivoco, 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua, que era la proporción, dice este oyente, que comentábamos recién. Después hay quien pregunta, ¿cuánto pagan por el litro de aceite? Lo pregunto por el negocio de Alur. Después de agregar valor y exportarlo, debería tener un retorno económico para el ciudadano, plantea. Nosotros no estamos muy a favor de pagar por el residuo. No creemos que no es el camino que nos va a llevar a la verdadera educación ambiental. Es verdad que a veces hay que llegar a incentivos para lograrlo. Algunas empresas sí lo hacen, recolectan aceite en locales y pagan. Nosotros no es el camino. Lo que sí está comprometido, y de hecho lo hacemos, a la vista está, que este programa ya para nosotros tiene más de 10 años, es volcar lo que se genera, o sea, ese residuo en definitiva se genera un valor, y eso volcarlo a infraestructura y educación. Principalmente educación, obviamente ir acompañando con infraestructura, que son los recipientes, las máquinas y todas las personas que trabajan para esto. De los mayores desafíos que tienen para que este proyecto y esta vía siga creciendo es el tema logístico. Sí, correcto. Por eso creemos que la participación de las intendencias es fundamental. En Montevideo tenemos la capacidad autónoma, porque bueno,
la planta de biodiesel está ubicada en Montevideo, pero en el resto de departamentos las intendencias juegan un papel importante, muy importante diría yo, en términos de logística, para después nosotros hacer lo que se llama la logística, digamos, final o bueno, directo a la planta. Enseguida continuamos conversando y conociendo las otras experiencias, poniendo el foco en lo que hace McDonald's, poniendo el foco en este emprendimiento de Mutua que hace a partir de la recolección de aceites, los transforma en jabones para uso de cuidado personal, jabones para lavar la ropa, que además blanquean espectacular, espectacular, porque lo vi allí in situ en la Expo Sostenible, lo probamos al aire incluso, ¿verdad, Verónica? No quedaron manchas de nada, era un trapo totalmente sucio, quedó blanquísimo. Enseguida profundizamos en esos puntos. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. En esta nueva edición de La Mesa Verde, hoy estamos hablando sobre el reciclaje de aceite. ¿Qué hacemos con el aceite de cocina una vez que ya no sirve? ¿Cómo evitar que contamine y transformarlo en un recurso útil? ¿Qué experiencias hay en nuestro país? Bueno, de eso estamos conversando con Adrián Gómez, que es jefe de la división logística de Alur, con Sofía Traverso, que es ingeniera de alimentos y gerenta de cadena de suministros de McDonald's, y Verónica Bender, que es abogada, cofundadora y directora ejecutiva de Mutua. Un emprendimiento que justamente recolecta jabón y recolecta aceite y a partir de eso hace jabón. Veía, Adrián, algunos puntos más, algunas preguntas a partir de lo que llegaba de la audiencia. Tienen en la página de Alur se puede encontrar los puntos donde hay para dejar aceite y retirar también un tachito. Ingresando a la página de Alur se puede, digamos, acceder al listado de los puntos. También en particular en Intendencia Montevideo, eso hablando pura y exclusivamente de Montevideo, tiene un sitio, a veces no tan, digamos, en la primera página para encontrar el lugar. Pero bueno, estamos trabajando también en eso, en darle mayor visibilidad. Perfecto. Hay varios que van por este lado. Héctor dice, buen día, tengo 8 bidones de 4 litros de aceite de auto usado y no sé dónde llevarlos. ¿Ustedes no se encargan de el aceite de auto? No. No, buena la aclaración. El plan de Alur particularmente es para aceite vegetal usado, o sea, el aceite de cocina, no para aceites, digamos, de motores, aceites lubricantes. Eso tiene otro camino. También, digamos, como grupo ANCAP estamos relacionados, porque bueno, eso, Duxa tiene una red de recolección que está trabajando. Ahí le recomendaría consultar con el lubricentro, el taller o el lugar donde sepan que tienen la gestión de esos residuos, que también son relevantes. Tiene otro destino que no es compatible con digamos, del aceite vegetal. Perfecto, pero valía la pena consignarlo porque había varios que iban por ese lado con esa pregunta. Miren esta que llega, y hoy aparecía más temprano también. Eliseo dice, en mi caso lo uso para prender la leña. Pregunto, ¿hago mal? Podría ser mejor. Podría ser mejor. Podría dejarlo en un recipiente, llevarlo a un punto de estos que tenemos y asegurar que el 100% de ese residuo va a ser tratado de la manera más adecuada, digamos, sea con lo de Alur o con el emprendimiento que nos contaban con los jabones. O sea, ahí es un destino 100% seguro y controlado. Además ¿no es contaminante en este caso si se utiliza para prender el fuego? Por ejemplo, que era lo que hoy más temprano decían algunos oyentes. Eso que se genera, la verdad no tengo 100% de conocimiento de cómo son los compuestos químicos, pero bueno, sí, no es el destino correcto, porque esos polares que ya están acidificados, cetonas, aldehídos, lo que sea, los estamos quemando. Uh-huh. Bueno, tendría que ser más controlado. Perfecto. Creo que Verónica quería agregar algo a partir de lo que decíamos de los puntos de acopio, ¿no? De aceite.
Sí, exacto. Quería contarles lo que hacemos desde Mutua, que bueno, también creyendo en la educación ambiental, pero también en las fuertes alianzas que tenemos que generar acá en la sociedad para poder alcanzar ese residuo domiciliario. Y es que bueno, en conjunto con dos empresas uruguayas que son Bionexo Gau, que se encargan de la gestión, digamos, del residuo del aceite usado de cocina y que tienen además una certificación internacional que le da trazabilidad a este residuo y que permite la medición del impacto en la huella de carbono. Y también tenemos una alianza con Fundación Sembrando Conciencia, que es una fundación también que promueve la educación ambiental y que tenemos una campaña en donde estamos recolectando a partir de 200 puntos de acopio que tenemos en todo el país, en distintos centros educativos. Bueno, gracias también obviamente al apoyo de Bionexo logramos con la logística llegar a todos estos puntos de acopio, que también bueno, los pueden encontrar en la página de Mutua o de Fundación Sembrando Conciencia o en la página de Gau, que bueno, para nosotros también es eso, es muy importante poder contar, sí, claro, con el apoyo de la logística, como decía bien Adrián, y que es un tema muy importante, la logística y la trazabilidad en toda la gestión, y bueno, y poder llegar a la educación ambiental, pero también planteándole a la gente una solución concreta, que es dónde llevo mi aceite. Claro. Entonces poder tener más de 200 puntos de acopio en este momento, la verdad que es muy bueno para nosotros. Buenísimo, queda consignado entonces también, ahora volvemos a Mutua y a los distintos productos entonces para ver cómo sigue esa vida. Le pregunto a Sofía ahora, mirá, tengo un mensaje acá de la audiencia que dice, ¿qué pueden informar sobre los aceites de los restaurantes? Vos adelantabas recién, ustedes como gran productor tienen que hacer una gestión especial de estos residuos, ¿no? Así se establece con el aceite como con otros residuos que a veces tienen que gestionar los restaurantes, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado esto en el caso de McDonald's? Porque uno, si piensa en el consumo de aceite que tienen ustedes, debe ser altísimo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado y qué es lo que hacen hoy en día con ese aceite? Bien. Bueno, lo primero, nosotros el aceite, como decía Adrián, aceite vegetal que se usa como materia prima, que lo compramos a causa localmente, luego de todos esos usos que es importante, además el tipo de aceite vegetal que se usa también uh-huh. es especial para freír, o el más adecuado, en realidad son varias mezclas, no tiene por qué ser uno solo, pero bueno, siempre buscando dar mayor vida útil, ¿no? a esa materia prima. Luego de eso, y un poco las características organolépticas que hablábamos hoy, la realidad es que también en el último año, por suerte, pudimos incorporar un aparato que se llama Testo, que mide exactamente los polares. Fue hace unos 5 años y es con lo mismo que la Intendencia también controla bromatológicamente que el aceite esté en condiciones. Luego de eso, hay que hacer esa disposición final correcta, que tiene varias implicancias, porque también a nivel operativo en una cocina, imagínense, trasvasar el aceite, uh-huh. A nivel de seguridad de las personas, también es un punto. Claro, ahí hay otro común, ¿no? ¿Cómo lo tienen que manipular entonces, teniendo en cuenta lo que implica el aceite caliente, ¿no? Exacto. Entonces, lo que es el aceite y a su vez lo que vos comentabas al principio, nosotros también tenemos la grasa de las parrillas de la cocción de las hamburguesas, ¿no? De la carne de las hamburguesas. Y también eso es un desafío porque son distintos esas grasas y en realidad tienen un punto de fusión, la solidez es distinta. Entonces con ese desafío en 2020 Uruguay empieza a ser piloto, Arcos Dorados Uruguay, McDonald's Uruguay, empieza a haber una alternativa que después se llevó a los 20 países de América Latina. Y lo que tenemos son tarrinas que por bombeo, entonces ahí el contacto de la persona es nulo, digamos, es muy seguro. Se bombea ese aceite cuando ya está, no lo podemos usar más por inocuidad, por esto que hablamos de los polares, y lo almacenamos. También, obviamente, todo lo que es la tecnología nos ha ayudado a que tenemos disparadores de cuando ese tanque se está llenando. Uh-huh. A nivel de grasa, tienen que seguir otro camino, filtrarse, y eso se va a solidificar.
se guardan en unas bolsas, que en realidad esas bolsas no son de primer uso, eso también es interesante. O sea, se solidifica después en un momento la grasa del proceso. Sí, la el aceite grasa, no. Bien. Y eso también es, después se tienen que volver a juntar para poder trabajarlo en conjunto, ¿no? Y ahí entra en juego nuestro proveedor logístico, ¿no? Uh-huh. Nuestro proveedor logístico, que es AcciónLog, en realidad recibe todos los proveedores, el pan, la papa, los insumos de limpieza, lo que sea, y después lo lleva a todos los restaurantes. Entonces, aprovechar esa sinergia de que ya van a los restaurantes y en determinadas ocasiones, cuando es necesario, se lleva ese aceite. Uh-huh. Entonces ahí en todos, la verdad, todas las ocasiones que podemos, también usamos la logística reversa, que es algo importante hoy en día en lo que es transporte y obviamente reducción de emisiones, de poder usar una misma ruta. Ojalá se pudiera hacer en el 100% y en muchas más operaciones, pero bueno, ya ponerlo sobre la mesa y poder optimizar es importante. Entonces eso después viaja y va a una pequeña planta que por supuesto que es bien sencilla en el sentido de que lo que hace es mezclar estos dos aceites, grasas, a la misma, también si es necesario se calienta un poco para que estén los dos líquidos. Se hace una separación física solamente y después, bueno, en este caso se exporta para biodiesel, un poco como también comentaba Adrián, que era una alternativa. Pero se exporta y está solo como aceite, digamos. La materia prima que recibe Alur ya con un proceso, de filtrado, lo que sea. ¿Y cómo, a qué destinos lo exportan? ¿Qué es lo más común? Europa es lo más común y sobre todo Países Bajos. Y ahí en realidad lo interesante es que hay subsidios para después poder usarlo como combustible. Entonces, por eso también estos mercados absorben y compran ese material, ¿no? Y lo reciben. En este caso, decías, la experiencia de Uruguay permitió hacer como un plan piloto en la región. Sí, la verdad que fue interesante. Y ¿Qué ventaja teníamos ahí? ¿Y por qué no se estaba antes visualizando ese aspecto? ¿O cómo fue que se dio? Bueno, a veces los que llamamos mercados chicos, que no somos tan chicos, tienen muchas ventajas. Y la cercanía, y vamos todos, vemos cómo es el proceso, estamos más cerca, visitamos un restaurante, el otro, la planta también es cerca. Y los equipos de trabajo también son fructíferos para poder hacer estos planteos. Y fue un poco eso, la realidad es que, con una idea inicial, la fuimos cambiando y modelando lo que precisaba la operación. Probablemente algún país tiene alguna cosa distinta porque se adaptan más a su realidad, pero más o menos como los restaurantes, el modelo es igual. La realidad es que pudimos hacerlo y extrapolarlo y exportarlo. Pero ese trabajo que empezamos en 2020, tímidamente también con la pandemia, hoy corre en todos los países que trabajan con AcciónLog. ¿Tienen contacto con algunos otros restaurantes más chicos que tengan la misma situación o el mismo desafío, pero que no tengan la infraestructura, digamos, de McDonald's? Sí, nosotros no, pero sí AcciónLog. O sea, AcciónLog nos soluciona a nosotros. Empezó con nosotros un pedido, un poco también lo que nosotros creemos que es muy importante, hacer puntapié, pero después para poder potenciar todo lo que es la industria, lo que sea local o con nuestros proveedores, pedimos certificaciones, determinados requisitos, pero después que sirvan para otros. Y en este caso empezamos siendo los primeros, los que impulsamos, pero ahora seremos un 40%, así que sí, hay varios más que se han sumado. Hoy significan un 40% de lo que recopila AcciónLog. Exacto. Bien. Vamos con Verónica ahora. Verónica, contanos brevemente, porque ya dejamos dicho un poco cómo fue o en qué consiste la tarea de ustedes, pero Mutua surgió así como en una experiencia muy cercana y en una madre de una escuela, ¿no? Esa fue el inicio, fueron los orígenes de Mutua, teniendo ese desafío que todos nos estamos planteando en la cocina, ¿no? Sí, exacto. Mutua, como decimos, nace de una necesidad, tanto de María, que es mi socia cofundadora de Mutua, como mía. En este caso, María siempre vivió en zona rural y se manejó con el jabón sólido para limpiar la ropa, para detergente, para limpiar su casa, todo. Y en un momento ella tiene formación en fitocosmética y medicina placentaria, es por personalidad muy curiosa y investiga y crea. Y en un momento dijo, yo quiero crear mi propio jabón, también por un tema económico familiar.
Y bueno, y empezó a investigar y probar y creó un jabón a partir del reciclaje del aceite usado y se lo empezó a compartir a las madres de la escuela rural a la que iban sus hijas y quedaron maravilladas cómo quedaba la túnica, cómo podían limpiar todo. Y así la gente le empezó como a llevar el aceite y se generó eso y lo compartió conmigo. En ese momento nosotras también éramos amigas y bueno, yo como abogada estaba viendo cómo poder ejercer, tenía como la necesidad de ejercer mi profesión con propósito, generando una organización que tenga impacto ambiental y social. Y cuando vi ese jabón, vi todo todo ese potencial ahí. Y bueno, y después fue todo un camino que entre las dos fuimos construyendo y que se fueron acercando, como bien les decía antes, ¿no? Como empresas uruguayas y alianzas que se fueron generando que nos permitieron esto profesionalizarlo y llevarlo a una startup con un emprendimiento de triple impacto que está operando ahora acá en Uruguay con una producción nacional, con una gestión del residuo, con una certificación internacional que nos permite aportar medición de impacto, que nos permite ingresar el residuo al laboratorio con trazabilidad y que en un laboratorio habilitado por el Ministerio de Salud Pública salga toda nuestra línea de productos de limpieza y de tocador, que esto nos permite que llegue al mercado de las empresas, donde tenemos una propuesta también circular para las empresas gastronómicas, en poder, digamos, gestionar su residuo con trazabilidad y con certificación internacional y también devolver de alguna forma en productos de limpieza, o sea, que a partir de un residuo que generan puedan después limpiar, lo cual también, digamos, genera como otra forma de hacer empresa, un cambio en la genética empresarial. ¿Eso, Verónica, también es parte de Mutua directamente o es porque ustedes lo hacen en alianzas con otras instituciones, organizaciones que están vinculadas también en este tema y que actúan en esa cadena de recolectar, entre otras cosas, el aceite? Claro, eso es a partir de la alianza, como les comentaba, con Bionexo Gau, que son dos empresas uruguayas que tienen todas las habilitaciones del Ministerio de Ambiente, además de una certificación internacional alemana que es de las más complejas que hay, que es la ISCC, que es la de sustentabilidad y carbono, o sea, que permite medir la huella de carbono que hay en ese reciclaje del aceite. Entonces le aporta toda trazabilidad a la cadena. Entonces, bueno, eso, nosotras lo hacemos en alianza porque justamente de eso viene un poco Mutua, ¿no? De que es lo que creemos es eso. Es un cambio en la genética desde la sociedad hasta la genética empresarial de cómo operar. Y gracias a todas estas alianzas estratégicas que fuimos encontrando en el camino es que Mutua es hoy lo que es, ¿verdad? Ahí entonces, pienso cuando comentabas esa promoción que hacen para que justamente la gente, entre otras cosas, bueno, en sus orígenes en esa escuela rural, pero después a lo largo de estos años, bueno, se haya dejado y aportado su aceite, ¿no? Porque sabe que ustedes hacen este tipo de trabajo atrás. ¿Cómo cambia la relación con el consumidor? ¿Perciben ahí una relación directa por el hecho de, bueno, el consumidor se ve involucrado diciendo, bueno, hice mi aporte al medio ambiente, ¿no? Yendo a depositar ese aceite en desuso y después tengo la oportunidad de comprar un producto que se hace acá en el mercado local? Sí, realmente se crea una comunidad y no solo con relación al consumidor final, digamos, a las personas, sino que también con las empresas, en donde se crea como un compromiso porque realmente las empresas también empiezan a sentirse que están haciendo algo y que le están viendo el resultado que hay detrás, ¿no? de esa gestión de ese residuo y lo ven en un producto que después pueden usar para limpiar, que además es un producto biodegradable, entonces están colaborando con el medio ambiente. Y además nosotros tenemos, al ser un emprendimiento de triple impacto, con ese mismo aceite que recolectamos de empresas y de las personas, también generamos impacto social y económico. No solo a través de la campaña educativa que hacemos con la obra de teatro y con los talleres, sino también con capacitaciones que damos en comunidades vulnerables, ¿sí? Donde ayudamos a que la gente pueda generar sus propios jabones para el autoconsumo, porque todos también es como una forma de que la persona sepa, ¿no? En las comunidades vulnerables donde todavía el acceso a saneamientos es mucho más complicado, ese aceite que tiran por el desagüe es después del mismo agua que toman. Uh-huh. Entonces también los ayudamos a que puedan gestionar ese residuo, generar un jabón que después lo pueden usar
bañarse, para limpiar el hogar y, ¿por qué no, para emprender? Ferias que hay dentro de esas mismas comunidades y entre los mismos vecinos. Entonces también las empresas empiezan a ver, y la comunidad, a ver el sentido de ese producto, no solo en una producción nacional, con productos de limpieza biodegradables, sino que también en acciones sociales concretas. ¿Buscas potenciar tus conocimientos? ¿Descubrir tu vocación? ¿O ampliar tus oportunidades? Bienvenido a Expande tu Potencial, un podcast de MacCampus Comunidad, la plataforma online de cursos libres y gratuitos para capacitarte y encontrar tu mejor versión. Accede a ellos a través de www.recetadelfuturo.com/cursos-del-medio libres. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. Desde Ribera, con un paisaje calmo de cerros chatos, montes nativos y suelos rojizos arenosos, dedicación y compromiso que se expresa en la singularidad de nuestros tanat. Experiencia y conocimiento que se encuentran con tu curiosidad. Conoce nuestros vinos en cerrochapeu.com. Más de 800 productores rurales son parte del programa de fomento de UPM. ¿Ya lo pensaste? Integra la forestación a las demás actividades tradicionales del campo y mejora la productividad de tus tierras. Trabajamos hace más de 30 años en Uruguay. Imagínate todo lo que podemos seguir produciendo juntos. UPM. Producimos futuro. Abrirle las puertas a un artista Disculpa, ¿tenés descuento con BBVA? es mucho más que hacerle un regalo. Sí, claro. Con tus tarjetas de crédito BBVA tenés hasta 30% off en más de 300 locales en todo el país, hasta 12 cuotas sin recargo y además sumás puntos con tus compras. Una tarjeta para hoy, un banco para lo que vendrá. ¿Avanzamos? BBVA. Seguimos en esta mesa verde, en esta oportunidad, hablando del reciclaje de aceite. Tenía y un ojo ahí puesto en los mensajes de los oyentes. Mirá, Verónica, Germán, desde la audiencia, pregunta: ¿y dónde se consigue esa receta para hacer jabones? A ver, tiranos algún pique para aquellos que quieran intentar, probar, hacer jabón en casa. Bueno, nosotros tenemos talleres con giras nacionales por todo el país. Ahora también lanzamos hace poquito un taller online que está accesible todo el año con clases magistrales que hacemos 3 veces al año y que es a beneficio de una organización que es Socobioma, que es una organización que rescata la fauna nativa silvestre de Uruguay. Entonces todo lo que se recauda de ese taller va a beneficio de esa organización y ahí enseñamos el paso a paso, que tenés acceso a todos los videos todo el año y para siempre, además de tener contacto directo con nosotras, y ahí tenés la receta del paso a paso, pero digamos, es tan sencillo como hacer una mayonesa, es como siempre lo decimos. Uh-huh. Obviamente que es una técnica que se usa, es una técnica química, que es la saponificación en frío, hay que tener medidas de seguridad, que es necesario sí respetar, digamos, las cantidades en gramos de cada proporción, pero lo que se necesita es el aceite usado de cocina, la soda cáustica que se venden en droguerías y agua, que puede ser agua destilada o inclusive puede ser el mismo agua del grifo o agua de pozo. Y después, bueno, es la química de la técnica que es el mezclado, pero lleva lo que lleva más o menos hacer una mayonesa. Perfecto. Cualquier cosa, entren en las redes sociales de Mutua, ahí también tienen entonces el detalle después de cómo acceder a esas clases magistrales que decía Verónica. Enseguida venimos con la última parte de esta mesa verde. Sigo viendo los comentarios y las dudas que tienen los oyentes. Enseguida las compartimos con nuestros invitados. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. Último bloque de esta mesa verde en donde estamos poniendo el foco en el reciclaje de aceite. Estamos con Verónica
Verónica Bender de Mutua, con Adrián Gómez de Alur y con Sofía Traverso de McDonald's. Estamos conversando sobre, estas distintas iniciativas que tienen cada una de las empresas que representan a propósito de cómo gestionar de forma adecuada el aceite. Preguntas muchísimas. Rodrigo dice desde la audiencia, ¿qué hago con la grasa? ¿Puedo ponerla en el frasco de Alur o la tiro a la basura? Bueno, en el de Alur, al ser sólido, como explicaba Sofía más temprano, retirarlo después es una complejidad. Puede hacerlo, no lo recomendamos, es de uso para aceite. Y bueno, las grasas tienen otros caminos que Alur hoy no participa, digamos, a nivel doméstico. Bien, perfecto. Veía mensajes que habían llegado desde temprano. Dice este oyente, vivo en el campo, vivo en Zapará. Desde hace ya algunos años utilizamos el aceite para hacer jabones. Desde entonces no compramos más jabones y utilizamos esponjas vegetales, lufa, que crecen en la huerta. Por lo tanto, tampoco utilizamos los fregones sintéticos amarillos y súper contaminantes, dice. Felicitaciones. Nos encanta cada vez que escuchamos eso y cuando lo escuchamos, que también a partir de la capacitación y la educación de Mutua, también la verdad que nos hace muy felices. Sí, qué alegría. Después hay oyentes que plantean, la sustentabilidad es un aspecto fundamental del desarrollo. Transformar residuos en recursos es una decisión ética, ambiental y social. Impulsar la economía circular reduce la huella ambiental, un tema muy preocupante para la salud en general, y también apunta y genera empleo. Las nuevas tecnologías obligan a la creación de nuevas actividades laborales. Es un tema de sumo interés. Es cierto, porque acá estamos hablando de nuevos desafíos que se presentan, nuevas áreas, en los dos casos que contaban ustedes, ¿no? Por ejemplo, de cómo esto, es una línea de exportación de Uruguay al mundo, ¿no? Ya sea en formato biodiesel, ya sea en aceite como materia prima, pero son líneas entonces que se abren. Después hay oyentes que cuentan, nosotros juntamos el aceite usado en el centro de reciclaje del buceo de la Intendencia de Montevideo, que tiene un horario extendido, incluso los sábados, dice. Así que no hay excusas para tirar el aceite en cañerías o en la basura. Pone signos de exclamación Laura, haciendo ese énfasis en, por favor, no lo tiren en cañerías o en la basura. No tenemos un sanitario acá, pero sería muy gráfico también para saber cómo eso repercute, ¿no? en nuestra cañería y ni que hablar lo que contamina. Hay quien apunta, Cristina, dice, la Intendencia tiene un stand en la feria donde yo voy. También, en la propia feria vecinal, dice. Lo voy juntando en un recipiente y después lo tiro. Y después hay quien hacía esta pregunta de que lo tiraba en la tierra, ya se ve que aprendió que no, pero decía que lo usaba 1 o 2 veces, a lo sumo, lo pasaba por un tamiz de filtro de servilleta, y después también lo reutilizan en ensaladas. Y después hay una experiencia que nos cuenta acá un oyente, que no sé si habían escuchado de ella, pero dice, sobre el aceite usado, leí que en Japón, creo que era en Japón, dice, vierten un producto sobre el aceite que lo solidifica y es más fácil deshacerse de él. ¿Tienen idea de eso? ¿Habían escuchado? ¿O hay otras experiencias que valga la pena tener en cuenta? De esta experiencia, no, en lo personal no. Me invita a leer un poquito, investigar. Habría que averiguar si no es disposición final y por eso en forma sólida, de alguna forma lo hace más sencillo. Desde el punto de vista logístico y tratamiento, seguro sólido no es más sencillo industrialmente. De hecho, la grasa, previo a ser industrializada o tratada, tiene que ser, necesita calor para estar líquido, digamos, o a temperatura ambiente es sólida, no el aceite. Adrián, vos planteabas ahora en el corte el potencial que tiene esto por el hecho de decir, si vamos creando y generando más conciencia ambiental por este lado, ¿no? De tirar y gestionar adecuadamente todo el aceite que consumimos. Es un rubro cuyo campo es ilimitado, ¿no? Sí, yo lo defino así, ilimitado en términos de la relación entre lo que podríamos potencialmente en Uruguay, particularmente, recolectar y reciclar, reutilizar, y versus el mercado que hay, sea en biocombustible, sea en jabones o otros usos, usos adecuados. Tiene esa ventaja versus otros residuos que
que muchas veces nos educamos y digamos, y segregamos, pero que después no hay un destino, digamos, ¿no? O sea, ese problema no lo tenemos. O sea, el consumo es ilimitado versus la cantidad que podríamos recolectar en todo el Uruguay. O sea, si todos los hogares, todos los comercios, todos los locales recolectáramos el aceite, lo segregamos y lo recolectamos, igual estamos en ventaja, y eso es bueno porque no hay una limitante menos, digamos. Claro. Sofía, ¿vos querés agregar algo ya para el cierre? ¿Nos quedó algo por mencionar? Bueno, no, en realidad, en línea de lo que vos comentabas y decíamos más temprano, que todas estas líneas se complementan, es importante, y no son competencias, porque justamente lo importante es esto final, y tener ese volumen final, porque en realidad para el reciclaje, esto que vos estás explicando, Adrián, es fantástico, porque lo que pasa muchas veces es que juntamos algo, le damos la disposición correcta y después ¿qué hacemos? O cuánto de eso nuevo podemos volver a colocar y con un uso real, porque recordar que lo primero es controlar nuestro uso y hacerlo consciente, para después, ese residuo gestionarlo correctamente, pero bueno. En realidad, para cerrar, sí me gustaría invitarlos y comentarles que este proceso lo pueden ver siempre en nuestras cocinas, porque tenemos puertas abiertas y cualquiera puede ir al mostrador y decir, me gustaría hacer una recorrida por la cocina, y se coordina en ese momento. Creo que es interesante y a veces no se sabe, y tanto las tinas de freír, cómo se trata el producto, todo esto que hablamos, el cuidado, el filtrado, y después ver ese tanque y qué pasa con ese residuo, son todos bienvenidos, así que... Está bueno porque es una forma de generar más conciencia, ¿no? Sí. De eso, cuando lo vemos ahí, cuando lo palpamos, seguramente ahí captemos más el problema que hay detrás con un tratamiento inadecuado, ¿no? Hay quien pregunta, ¿con el aceite de coco, por ejemplo, es igual el reciclaje? Sí. Para el caso de Alur, por lo menos, si es un aceite vegetal, no hay ningún problema. En el mercado hay aceite de girasol, hay de soja, hay de maíz, hay mezclas, hay de coco, hay de maní, hay de arroz. Uh-huh. Digamos, no es un problema, digamos, no es un diferencial, no hay que segregar nada. Bien. Y un último mensaje para Verónica, dice Laura, ¿se podría hacer alianzas estratégicas con algunas empresas de las grandes, dice, consolidadas, para ir cambiando la filosofía y multiplicar efectos? ¿Cómo ven esto? La capacidad de escala de un emprendimiento chico como Mutua, pero de que pueda seguir creciendo o replicándose. Sí, totalmente. Es parte de la genética de Mutua y del propósito. Por algo, en este poco más de un año de que nacimos como emprendimiento, ya tenemos más de 6 alianzas estratégicas que nos están, digamos, ayudando y sumándose a todo el propósito de Mutua. Así que sí, creemos muchísimo en la economía circular regenerativa, en el triple impacto y en las alianzas estratégicas, donde todo es ganar y ganar, porque al fin y al cabo somos todos uno, estamos en un planeta todos paraditos, y si no lo cuidamos entre todos, no va. Así que es esa nuestra filosofía, totalmente. Buenísimo. Y dejo pasado el aviso para los oyentes, me dice acá Patricia Vicente, nuestra productora, que en la web, cuando subamos la nota, cuando subamos el link a la mesa verde, va a quedar entonces el listado de lugares de acopio de Alur, por ejemplo, para ir a llevar entonces su aceite, porque eso era lo que preguntaban varios de los oyentes que estaban ahora motivados, ahora que saben qué es lo que hay atrás y el problema que genera, motivados por ayudar, por poner su litro de aceite, en este caso, ¿no? Granito de arena. Sofía Travers, ingeniera en alimentos y gerenta de cadena de suministros de Arcos Dorados Uruguay de McDonald's. Gracias por acompañarnos hoy. Adrián Gómez, jefe de la división logística de Alur, y Verónica Bender, cofundadora y directora ejecutiva de Mutua. Gracias a los tres, un placer, y retomamos el tema en cualquier momento. Por lo visto generó mucho interés y está bueno que así sea.
Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y a los oyentes, que todo suma, así que es importante involucrarse en estas acciones. Gracias. Un gusto, bienvenido, muchas gracias. Enseguida Gaby actualiza la información y después nos venimos a los temas más de actualidad. Vamos a estar conversando con la secretaria general de ADEOM, Silvia Tejera, a propósito de los diferentes desafíos que tiene ADEOM, el Sindicato de Funcionarios Municipales, acá en Montevideo, pero también en otros puntos del país. Enseguida venimos con eso. La Mesa Verde de En Perspectiva fue un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro.